Buenas noches, hermanos. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Siento que la semana va rápido. Hace como muy poquito rato, como es que ya no habíamos visto. ¿Ah? El domingo en la noche, hace poquito, ¿cierto? Bueno, como decía hermano Sergio, venimos a la casa del Señor a escuchar palabra de Dios, ¿cierto? Venimos a escuchar alimento para nuestro espíritu, un alimento no adulterado, ¿verdad? En el cual muchas personas hoy disfrazan la palabra, como decía el hermano Sergio. ¿Para qué andar buscando, cierto, en otros lugares cuando tenemos la palabra profética más segura, cierto? Si hay alguna visita en esta noche que nos acompañe por primera vez, le tenemos un regalo. ¿No hay visita? Bueno. Hoy vamos a estar estudiando, como ya lo venimos haciendo hace unos miércoles atrás, ¿cierto?, sobre el libro de los Hechos. Esta noche nos toca estudiar el libro de los Hechos en el capítulo 12, perdón, capítulo 12. Los invito a buscar en su Biblia el libro de los Hechos en el capítulo 12. ¿Tenemos proyección para los versículos? ¿Sí? Libro de los Hechos 12. Amén. Dice, en la descripción que hace el libro, en cuanto a los hechos o actos de los apóstoles bajo la dirección del Espíritu Santo. Entonces dice, recordando, para ir contextualizando las lecciones anteriores, ¿cierto? Las enseñanzas que se nos han estado dando, recordando parte también de lo que es el miércoles pasado, ¿cierto? Vemos la historia del ministerio a través de la vida de Pedro. Ya Pedro empieza a desaparecer un poco en estos capítulos ya. Lo fuerte de Pedro fue desde el primer capítulo hasta el 12. Después él ya empieza a hacerse un costado ya y empieza a aparecer el apóstol Pablo, ya en quien ya empieza a concentrarse fuerte ya con su ministerio, con sus cartas, ya. Entonces vemos después aparecer nuevamente al apóstol Pedro en el capítulo 15. Y en el capítulo 15 ahí tenemos ya el concilio en Jerusalén. Y ahí el apóstol Pedro se levanta y defiende al apóstol Pablo. ¿Ya? Entonces el Espíritu Santo desciende en el Pentecostés dando poder y audacia a los cristianos para ayudarlos a testificar en el mundo de Salvador resucitado. Para respaldar este punto, los invito a abrir sus Biblias, hermano, en Hechos 1:8. Si volvemos al libro de los Hechos y nos vamos al capítulo 1, con el versículo 8, nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces vemos que la palabra del Señor se empieza a cumplir, ¿cierto? A través de la palabra de Dios, a través del nacimiento del Señor Jesucristo, ¿cierto? Que fue anunciado por los profetas y todo se cumple en Él. Amén. Entonces vemos el liderazgo de Pedro de la iglesia judía, ¿cierto? Entonces también lo que estuvimos viendo fue la muerte de Esteban, él fue el primer mártir que muere, ¿cierto?, por la causa de nuestro Señor Jesucristo. También hemos visto la persecución del cristianismo, y esta, quien más y quien menos, era encabezada por Saulo.
Y eso lo encontramos en el capítulo 8 del libro de los Hechos. La conversión entonces de Saulo, después camino a Damasco, también como resumen, eso está en el capítulo 9. Y también recordamos el capítulo 11 que estuvimos viendo el día miércoles pasado, que en Benjamín, ¿cierto?, nos estuvo enseñando acerca del capítulo 11 del libro de los Hechos. Entonces, ahí, ¿qué podemos rescatar? Yo anoté varios puntos de ese día. Entonces, esos puntos que yo hago memoria y los traigo para hacer un repaso, dice, la salvación no solo era para los judíos, sino que para todas las personas. Sabemos que Pedro, él como judío, él pensaba que el evangelio iba llegado a la salvación solo al pueblo judío, ¿ya? ¿Por qué? Porque él estaba tan arraigado a su cultura, ¿ya? Entonces, él pensaba que el evangelio solamente era para su círculo, para los judíos y no para los gentiles ni griegos, ¿cierto? Entonces, ahí había un punto que el Señor tenía que hacer trabajar a Pedro para después más adelante poder, a través de una visión, ¿cierto?, hacerle ver que lo que Dios hizo, lo hizo para todos, para que todos pudiéramos compartir un evangelio. Amén. Y todos podamos ser salvos. Entonces vimos que debemos compartir el evangelio, ¿cierto? Dios no hace acepción de personas. También nos enseña que al momento de recibir su palabra tenemos que recibirla con humildad, ¿ya? Recibirla con humildad, así como Pedro la recibe, ¿cierto?, a través de esa visión. Y él no entendía por qué. Era terco Pedro. 3 veces lo llamó el Señor. Y a la tercera vez recién cayó, ¿cierto? Pero la primera no hizo caso, la segunda tampoco. Entonces, vemos que era un hombre igual de carácter difícil, Pedro. Y se caracterizaba por esa personalidad que él tenía. Entonces, también nos enseña que al momento de recibir la palabra tenemos que recibirla con humildad, como lo decía recién. También vemos que por la revelación, a través de una visión, Pedro convierte al primer gentil, y esto es por obra del Espíritu Santo. Y por primera vez se nos llama por nombre cristianos también, como lo enseñaba Benjamín ese día miércoles pasado. Ahí por primera vez recibimos el nombre de cristianos. Nos identificamos por Cristo porque en esa época era a ver si me ayudáis, Benjamín. A los que seguían a Cristo, cristianos. A los que seguían a Herodes, herodita. ¿Ah? Mira. Y así fue conocido, ¿cierto?, el nombre y este término que se nos da a nosotros, cristianos, por nuestro Señor Jesucristo. En el capítulo 13 también Pablo asume el escenario central y ya no encontramos nuevamente a Pedro, sino cuando da su testimonio respaldando a Pablo en el capítulo 15. Pero aquí en el capítulo 12 vamos a ver varios poderes diferentes obrando, ¿ya? Ahí yo puedo rescatar 4 poderes que obran aquí en este capítulo, ¿ya? El primer poder es el poder de Satanás. Y ese está en Hechos 12, del 1 al 4, ¿ya? Para los que están tomando apunte, en Hechos 12, del versículo 1 al versículo 4, vamos a ver cómo Satanás siempre ha estado interviniéndose, ¿cierto?, para que la palabra de Dios no sea prolongada. El punto 2 que vamos a estar viendo va a ser el poder de la oración. Eso está en Hechos del 5 al versículo 19. El poder de la oración. Número 3, el poder de la ira de Dios. Hechos 20, 23. Y como cuarto dice el poder de la mano de Dios. Eso lo vamos a estar viendo en Hechos 12, 24, 25. Los invito, hermanos, a que tengamos un momento de oración para que el Señor nos guíe y nos enseñe a través de su palabra, a través de lo que Él dejó plasmado a través del Espíritu Santo, ¿cierto?
para que nosotros hoy en día podamos estar escuchando de su palabra y también nutriéndonos de ella y tomando enseñanza, ejemplos de vida y podamos también transmitirlo a nuestras vidas. Amén. Oremos. Padre Santo Dios, oramos en esta noche agradeciendo, Dios, siempre lo que tú haces por nuestras vidas, Señor. Gracias a ti estamos aquí, Señor. Y si estamos aquí es porque hemos venido a aprender, a oír de tu palabra, Señor. Siempre, Señor, cuando tu palabra se abre, habla a nuestras vidas, Señor. De una u otra manera nos habla, Señor. Nos desafía y nos confronta, Padre Celestial. La tomamos con humildad, Señor, porque queremos crecer, Señor, en espíritu, Señor. Queremos dar testimonio de tu palabra, queremos ser buenos hijos tuyos, queremos ser obedientes, Padre, a ella. Habla nuestra vida, Señor, enséñanos, Señor. También oramos por cada uno, Señor, de los hermanos que están aquí presentes, Dios, por sus familias. Oramos por los hermanos que nos están viendo también a través de las señales, Señor, online, Padre. Oramos por los niños, Dios, por sus maestros, Señor, para que también sean aprendiendo, Señor, en conocimiento, Dios, en estatura y en sabiduría, como dice tu palabra, Señor. Oramos por ellos y los bendecimos en el nombre de Jesús, Señor. Igual que en este tiempo, Dios, también lo entregamos en tus manos. Ayúdanos y acompáñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hechos 12:1 dice: en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarle. Como título, ¿cierto? En ese versículo del capítulo 1 dice la muerte de Jacob, ¿ya? Entonces en este capítulo, ¿qué vamos a encontrar? La muerte de Jacob y el arresto de Simón Pedro. Este capítulo describe un periodo de persecución. Y en este periodo, quien gobernaba en ese entonces era el rey Herodes Agripa. No sé si les suena ese nombre. Rey Herodes Agripa. Era el nieto de Herodes el Grande, el gran perseguidor de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, si vemos en este versículo, vemos que Satanás nuevamente quiere interponerse. Vemos cómo Satanás se le repetía la historia. Cuando su abuelo, ¿cierto?, escuchó que iban a ser un niño, ¿ah? Y él dijo, ¿pero cómo? Iba a ser un rey. ¿Pero cómo? ¿Quién puede ser más que yo? Él quería gobernar sobre todas las cosas. Él quería tener el dominio y el control de todos los reinos. Entonces para él no le cabía en la cabeza cómo iban a ser un rey, un salvador. Entonces él, ¿qué hace? Un plan macabro. Y nada más y nada menos que dice, ya, vamos a mandar a matar a todos los niños menores de 2 años. Entonces, desde ahí vemos ya el libro de los Hechos, cómo empieza desde un inicio, ¿cierto? Y este niño que un día nació, que fue llevado, apartado, ya, para que pudiera cumplirse la palabra de Dios en él, a pasar de los años, ¿cierto?, empieza su ministerio. Y ahí fue escogiendo y buscando uno por uno de sus apóstoles. ¿Para qué? Para que a través de ellos se pudiera formar, ¿cierto?, estos cimientos en el cual hoy en día podemos decir que estamos nosotros basando nuestras vidas, ¿cierto?, nuestra esperanza, nuestra salvación en aquel que escogió a estos hombres para que pudieran expandir el Evangelio y traspasar fronteras con el Evangelio, aún entregando sus vidas, porque todos ellos sabemos que fueron todos muertos, ¿cierto?, de una manera trágica. Pero solo fue por amor al Señor y por amor también a los que venían después, que éramos nosotros. Entonces, como vemos que
que en este primer versículo está la muerte de Jacob, ¿cierto? Y también está el arresto de Simón Pedro. Todo esto fue en un periodo de persecución, fue por el rey Herodes Agripa. ¿Alguien ha dicho que la sangre de los mártires fue la simiente de la iglesia? Y es un hecho comprobado, que al aumentar la persecución, la iglesia crecía y crecía y se expandía y crecía y crecía. O sea, al diablo se le fue de las manos, ¿cierto? Su plan. No pudo con el Señor Jesucristo, tampoco pudo con estos hombres. Entonces, al verse el diablo acorralado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que al verse acorralado, en este sentido, Satanás hace que pierda autoridad. Amén. Ya la perdió una vez porque fue derrotado con la muerte del Señor Jesucristo. Fue derrotado. Un poquitito que esta cuestión se pegó aquí. Entonces dice, se me pegó el... No puedo avanzar con el... Perdón les pido, hermanos, pero yo soy nuevo con la tecnología y esto no quiere avanzar, está detenido. Pero lo vamos a abrir por otro lado. Sabemos que Satanás siempre quiere meter de lo suyo, ¿cierto? Ahí está. Y esto ni siquiera me ha pasado en la casa. Dice, entonces esta persecución empezó bajo Agripa, primero nieto de Herodes el Grande. Herodes el Grande fue el rey que trató de matar al niño Jesús buscando, dio la orden para la matanza de los niños. Si alguna vez ha habido una familia que estuviera enemistad con Dios, es la familia de Herodes, mi hermano, porque en la Biblia no hay ningún relato que nos cuente que se salvó uno de la familia de Herodes. No existe ningún relato en la palabra de Dios que nos muestre que se salvó uno de la familia de Herodes. Entonces dice, vamos a tener que hacer un curso, yo creo, de esta cosita, porque dice, usted recordará que hasta aquí la persecución contra la iglesia había provenido mayormente de los líderes religiosos. En esos tiempos estaban los líderes religiosos, que eran los saduceos, ¿verdad? Entonces, ellos siempre se oponían a todo lo que se hacía con la enseñanza de Jesucristo. Siempre se interpusieron, ¿cierto? Y quisieron rebatirle muchas veces al mismo Señor Jesucristo. Y mismo Dios les decía, generación de víboras, sepulcro blanqueado. ¿Por qué? Porque ellos se sabían al revés, ¿cierto? Y al derecho a la palabra, pero aún así ellos no hacían la palabra y no hacían la voluntad de Dios. De boca le alababan, ¿cierto? Pero su corazón estaba muy lejos de ellos. Entonces siempre hubo ahí ese tira y afloja con estos personajes. Entonces vemos que después de todo esto de la religión,
¿cierto? Y como ya no pudieron con la religión, entonces, ¿qué pasó? Que esta persecución ya se metió más al tema político de ese entonces, ya se reemplazó más a la política, y quizás Herodes hizo esto ¿para qué? Para tratar de ganarse el favor de las personas y sectores también influyentes de la época. Lo que sabemos es que Herodes comenzó a perseguir a algunos de la iglesia. Ahora quisiéramos aclarar aquí que la palabra maltratar no describe realmente lo que hizo. La realidad fue que el rey Herodes desencadenó una persecución brutal y despiadada contra la iglesia, no solamente contra los apóstoles de ese entonces, sino contra todo cristiano que se hacía notar, ¿cierto? Y testificaba el nombre del Señor Jesucristo. En ese tiempo eran prendidos ellos, eran prendidos en las calles. Para poder iluminar las calles, eran arrestados y prendidos como antorchas por las calles. Entonces era una persecución tremenda, lo que hoy en día nosotros no experimentamos. Nosotros, gracias a Dios, tenemos una libertad de culto, en el cual poder congregarnos, poder venir, ¿cierto? Y estar confiados en la casa del Señor. Versículo 2 dice: y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Jacobo se convirtió entonces como el primer mártir, ¿ya?, de la iglesia. Él fue el segundo mártir mencionado en la Biblia, pero en nuestra opinión no hubo muchos otros que ya habían muerto por proclamar el nombre del Señor Jesucristo. Ahora en el versículo 3 dice: y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y Jacobo, muerto ya, Pedro sería milagrosamente en este relato sacado desde la cárcel, donde fue preso, ¿cierto? Y no solo Herodes lo apresó, sino que él tenía miedo que también vinieran los cristianos, el grupo de los hermanos con quienes se congregaba, y lo vinieran a rescatar y sacar de la cárcel. Entonces, ¿qué hace Herodes? Manda 4 cuadrillas de 4 personas para que custodiaran esa cárcel, ¿ya? Entonces, pasa que Pedro se duerme y no solamente tenía 16 personas custodiándolo, también él estaba esposado en sus 2 manos. Y aparte, más de eso, a cada lado tenía un guardia. Entonces ahí podemos ver cómo Dios puede obrar en las vidas de las personas y puede traer en los momentos más difíciles, sabiendo que son momentos cruciales donde tú puedes pensar como humano y decir: Señor, encomiendo mi espíritu porque de aquí no salgo. Y puso toda su confianza y toda su paz, se la puso en el Señor. Entonces nos enseña a través de esto que nosotros tenemos que confiar en el Señor, poner nuestra paz y nuestra confianza en las manos del Señor, porque como nos enseña el relato, esas cadenas fueron cortadas. Mientras Pedro dormía, un ángel de Dios se acerca, lo despierta y le dice: cíñete los lomos, abrocha tu calzado, pónete una capa, y salieron. Imagínate que tuvieron que pasar por la guardia, donde había más soldados ahí custodiando. Y las puertas fueron abiertas. Pedro pensaba que era una ilusión. Y después Pedro entiende que era un ángel de Dios, que no era solo una ilusión. Ahora, viendo que esto había sido del agrado de los judíos, procedió entonces a arrestar también a Pedro, ¿cierto?, a Herodes. Arresta a Pedro
y vemos todo, ¿cierto?, ese relato que está sucediendo en la cárcel. Y vemos cómo Dios lo libra, lo saca de ahí, porque Dios tiene propósitos. Dios tiene propósitos con cada uno de nosotros. Si estamos aquí en esta noche, independientemente que se pegue el computador, Dios tiene propósitos contigo, hermano. Con cada uno de nosotros Dios quiere trabajar en nuestras vidas, Dios quiere orar en nuestras vidas. Solamente nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Confiar en el Señor, como Pedro confió en el Señor en ese momento difícil de su vida. Él descansó. ¿Qué persona descansa en una situación así? Yo creo que yo no hubiera pegado un ojo. Pero Mael durmió. Versículo 4 dice: y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados, cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. En realidad, Pedro, hermanos, había sido puesto bajo vigilancia. Entonces, una guardia armada y reforzada. Observemos que fue entregado a los 4 grupos que le comentaba recién. Y esos 4 grupos eran conformados por 4 personas, o sea, eran 16 personas. ¿También no les trae a la memoria este pasaje? Cuando el Señor Jesucristo fue llevado a la tumba, ¿acaso el abuelo de este personaje no lo manda también a resguardar la tumba? ¿Y qué hizo Dios? Lo levantó de los muertos y lo sacó desde esa tumba. Entonces vemos una escena muy similar. Se vuelve a repetir con lo que es la familia herodiana y con la familia de Cristo. Entonces se vuelve a repetir la historia. Todo esto encaja a la perfección. Entonces vemos que Pedro fue liberado. Así que Pedro, en el versículo 5 dice: así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. O sea, nos está diciendo que en cualquier cosa que nosotros podamos estar pasando, cualquier situación, hermano, pidamos oración en la congregación. Porque la oración tiene mucho poder. Y aquí vamos a empezar a ver el poder de la oración. Ya, en los primeros versículos del 1 al 4 estuvimos viendo el poder de Satanás, cómo él quería operar, ¿cierto?, a través de fuerzas, a través de armas. De hecho, mató, ¿cierto?, a un apóstol, ¿verdad? Y él no pudo, porque la palabra de Dios dice: si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros?, dice la palabra de Dios. Entonces, ahora estos creyentes no llegaron ante Dios con una larga lista de peticiones, hermanos. Simplemente entraron a la presencia de Dios y oraron seriamente para que este hombre, Simón Pedro, fuera librado. Sus corazones se habían volcado a sus oraciones. Y cuando un pueblo de Dios se une, ora unánimemente, Dios escucha, hermano. Dios responde en la oración. Solo confía que Dios hará. Versículo 6. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo le fue posible entonces a Simón Pedro dormirse estando 2 soldados a su lado? Bueno, recordemos que Pedro también fue uno de los que se había dormido en el jardín del Getsemaní, ¿verdad? Cuando fueron a arrestar a nuestro Señor Jesucristo, él se duerme y después cuando él despierta y ve que están llevando a Cristo, ¿qué hace él? Su impulso, ¿a qué lo lleva? A cortarle la oreja, ¿cierto? Y el Señor le enseña, primero lo cura y después a través de eso enseña a Pedro que
no es contra espada. Entonces, ahí vemos, ¿cierto?, que nuevamente Pedro, a la tercera vez, 3 veces negó a Jesús. No se durmió solamente tranquilo en la cárcel, también se durmió cuando fueron a arrestar a Jesús. ¿Ya? Entonces, para él parece que todo podía quedarse dormido en cualquier circunstancia para Pedro, pues no tenía problema de dormir, pues no tenía mi problema. Claramente no tenía mi problema. ¿Ah? Pero qué gran confianza que tenía este hombre. Más que confianza, él tenía fe. Tenía fe de haber tenido Pedro con Dios. ¿Para qué? Para poder dormir, ¿cierto?, entre 2 soldados. Y continuemos con el versículo del 7 al 9. Dice: y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se cayeron de las manos. Le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Es importante cuando Dios habla, estar dispuesto a oír y hacer al tiro, porque a veces Dios te está hablando y tú te quedas ahí, no percibes la voz y no avanzas. Entonces es importante, ¿cierto? Es cuando uno escucha la voz de Dios, hazlo, hermano. Hazlo, créele al Señor. Entonces, leíamos en el versículo 9, saliendo le seguía porque no sabía que era verdad, dice, lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Entonces el ángel le pidió algo muy razonable. No hubo aquí acciones espectaculares que causaran alarma. Simplemente le dijo a Pedro: sé que se pusiera los zapatos y se vistiera. Pedro creyó al principio que todo era un sueño. Y en el versículo 10 dice: y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle y luego el ángel se apartó de Pedro. Ya vio el ángel que Pedro estaba seguro, así que Pedro ya se encaminó y se va directo, ¿cierto?, donde se reunía junto con sus hermanos. ¿Ya? Entonces ciertamente había suficiente guardia para custodiar a Pedro en la cárcel. En realidad creemos que esperaban que algo así pudiera suceder. Recordemos que anteriormente el Señor Jesús había salido del mismo sepulcro, hermano. Lo cual fue una vergüenza para aquellos soldados. Y más que una vergüenza para ellos, estas personas tuvieron que pagar con su vida también. Porque si a ti te dejan una guardia y ves que entran a robar, ves que te encargaron que el detenido tiene que estar ahí, tú vas a ser llamado a terreno. Vas a ser llamado a terreno. Y asimismo a veces también nosotros somos llamados a terreno por el Señor, hermano. Entonces la palabra del Señor en estos mismos pasajes nos va enseñando que Dios también te llama a enderezar tus veredas cuando te desvías. Dios te llama a que puedas poner su palabra, ¿cierto?, en práctica, que puedas recapacitar cuando te estás desviando y no caer en el desánimo, hermano. Porque hoy en día son tiempos difíciles los que se viven. Es fácil desanimarse. Es muy fácil desanimarse. Poner oído a veces a personas, a veces en vez de que sean consejos sabios, a veces te dan consejos que te apartan incluso de la congregación. Entonces hay que ser
En el momento de escuchar, saber, retener, tomar lo bueno y de sacar lo malo. Pero no todo llévalo a tu corazón, porque hay cosas que van a envenenar tu interior. Y eso está pasando mucho en el pueblo cristiano, hermano. Entonces vemos que el Señor Jesucristo fue sacado del sepulcro, tal cual como Pedro fue sacado de la cárcel. Por esa razón decidieron que iban a permitir que algo semejante les sucediera otra vez. Y colocaron entonces este gran cuerpo de guardia para custodiar a Pedro. Recordemos también que la iglesia de Jerusalén estaba orando por Simón Pedro. Mientras esto sucedía, tan pronto como Pedro estuvo fuera ya de peligro, el ángel le permitió que él siguiera solo. Así que las oraciones fueron escuchadas, fueron contestadas de una manera muy definida. Y en el versículo 11 nos dice: entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y que ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Enseguida reconoció que Dios le había liberado de la cárcel. En el versículo 12 dice: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan. Este Juan es Juan Marco, que se habla muy poco en la Biblia de Juan Marco. ¿Ya? Juan Marco fue uno de los amigos que anduvo con Pedro, o sea, con Pablo, y estuvo acompañando en algunas misiones, pero después Juan Marco también lo deja de lado en una de estas misiones, y ahí el apóstol Pablo también no lo llevó más. ¿Ya? Entonces, la iglesia en aquel entonces, y por unos 150 años después, no tenía edificios, así como los tenemos nosotros hoy en día. Hablamos de una iglesia, por lo general nos referimos a un edificio, pero Pedro, según la Biblia, es el cuerpo de creyentes. En el principio, la iglesia nunca se reunía en un edificio público, pues no disponían de esas condiciones, se congregaban en las casas los creyentes. Eso más o menos es como lo que estamos haciendo hoy en día con los hermanos. Estamos compartiendo lo que se nos está enseñando, ¿cierto? A través de Transformados. Hemos estado haciendo grupos pequeños, nos hemos reunido, ¿cierto? A conversar, a compartir del tema. Y eso igual ayuda bastante, ¿cierto? En grupos pequeños se aprende harto, se pasa bien, se comparte, hay coinonía, se abre la palabra del Señor, ¿cierto? Y en esos tiempos ellos hacían eso, pues. Se congregaban solos en casa, porque una, que estaban en la persecución, otras que no habían edificios como hoy en día. Entonces, al parecer, la madre de Juan Marco era una mujer que era muy adinerada. ¿Por qué se piensa que era muy adinerada? Porque ella los reunía a todos los cristianos en su casa, ya, donde se juntaban todos los cristianos y los apóstoles. Entonces se dice que ella tenía buenos recursos, porque la casa tuvo que haber sido lo suficientemente grande para poder acoger a un buen grupo de cristianos. Y precisamente estaban todos reunidos allí aquella noche orando a Dios para que Simón fuera liberado. En el versículo 13 dice: cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode. Ya Rode era como la sirvienta que tenía María. ¿Ya? Ahora, la expresión salió a atender, dice. Aquí significa realmente que ella salió a escuchar. Aquellos eran días de persecución, entonces no era llegar y te golpeen la puerta, correr y abrir la puerta. Tú tenías que escuchar quién era el que estaba del otro lado de la puerta, porque podía abrir la puerta, podía haber entrado un escuadrón y haber matado a todos los cristianos. Entonces,
Eran tiempos difíciles, eran tiempos difíciles. ¿Pasamos tiempos difíciles nosotros? Pasamos tiempos difíciles. Siempre vamos a estar pasando por situaciones difíciles, pero nunca te olvides que Dios está contigo. Entonces, Rode, su nombre es Rosa. Ella era probablemente la criada, por lo que se estudia, por lo que se piensa. En el versículo 14 dice, la cual cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo, no abrió la puerta, imagínate. Estaba tan contenta que la oración fue escuchada, que fue a abrir la puerta, escuchó a Pedro, lo deja afuera, se va adentro y le dice a los hermanos, llegó Pedro. No, el espíritu. Oye, si mataron a Jacobo, lo encarcelaron, debe estar muerto. Debe ser su espíritu el que está ahí. Imagínate. Y ella va nuevamente y abre la puerta. Entonces la joven se volvió y abrió la puerta. Esta muchacha estaba tan agitada que simplemente dejó a Pedro esperando afuera, mientras ella corría donde la congregación estaba orando. El versículo 15 dice, y ellos le dijeron, estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, es un ángel. ¿Acaso no es muy similar cuando el Señor Jesús resucita y van las Marías y a quién buscáis si ya el cuerpo no está aquí? Y van a contarle y no le creen, tampoco les creen. Entonces son relatos como que se van repitiendo, ¿verdad? Entonces, ¿puede usted imaginarse esa conversación? Ella les dijo, Pedro estaba a la puerta y ellos le dijeron que ella estaba loca. No, le dijo, no estoy loca, Pedro está a la puerta. Bueno, ¿lo has visto? No, no abrí la puerta, le dice. Pero oí hablar y conozco su voz. Nosotros conocemos la voz del Padre y lo seguimos, ¿verdad? Así ella conoció la voz de Pedro. Entonces ahí dijeron ellos, es un ángel. O sea, ese ángel en el griego es neuma, que en realidad significa espíritu. Entonces ellos decían que era un espíritu, que no era Pedro. Entonces ellos no creían que allí en la puerta estuviera una especie de ángel guardián de Pedro. Creían que era su espíritu. En otras palabras, creyeron que Pedro había muerto, que había sido ejecutado por Herodes. ¿No le parece esto muy significativo? La iglesia había estado orando para que Simón Pedro fuera puesto en libertad, pero cuando fue liberado, no le creyeron. Imagínate. Y a veces nos pasan en nuestras vidas estas cosas. Nos pasan. Entonces, así sucede con nuestras oraciones, mi hermano. Me siento a veces que esto a veces nos sirva de consuelo para estar atentos, ¿cierto?, a las respuestas que el Señor da a nuestras vidas y que las cosas no pasan, que fue una coincidencia que pasó, no, el Señor respondió. Entonces, el hecho de que la iglesia primitiva, con todo su gran poder espiritual, no creyera en sus oraciones, habían sido contestadas en esta ocasión. No creyeron que Simón Pedro había sido verdaderamente liberado. ¿No sucede lo mismo con nosotros tantas veces? Cuando recibimos una respuesta a una oración, nos alegramos mucho y hablamos tanto de ellas y nos comportamos como si en verdad estuviéramos sorprendidos. Pero en realidad no esperamos ninguna contestación y quedamos realmente asombrados. Sin embargo, Dios oye y contesta nuestras oraciones. Cuán bondadoso es Dios. Ahora aquí dice que Pedro persistía en llamar. Persistía en llamar Pedro. Entonces, esta persistencia
era una característica de Pedro. Nadie le abría la puerta porque no creyeron en sus oraciones. Han sido contestadas y estaban allí dentro discutiendo si era Pedro o no era Pedro, o era su espíritu. Mientras tanto Pedro lo único que quería Pedro era entrar. Yo me lo imagino, o quería derribar la puerta para entrar. Entonces en el versículo 16 dice: mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo, a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Simplemente no podían creer lo que habían visto los otros hermanos que estaban recibiendo a Pedro. Ahora, ¿qué hizo Pedro? ¿Qué hizo? ¿Qué tuvo que hacer Pedro? Salir de Jerusalén. Y considerando que Dios le había liberado milagrosamente, ¿no habría podido Dios guardarle también a él milagrosamente? ¿Por qué tuvo que salir? ¿Y por qué no se quedó ahí? Si Dios ya lo había sacado de la cárcel. ¿Acaso qué fin tendría? ¿Que lo mataran después que lo haya liberado? Pero te digo, Dios siempre tiene propósito. Dios va adelante que nosotros, en todo. No debió Pedro haber dicho: bueno, yo me quedaré por aquí. Dios me ha librado de la cárcel y yo sé que me seguirá protegiendo. Claro que Dios podía haberle guardado, así como lo sacó, lo pudo haberlo guardado. Pero en estos casos Dios también espera que usemos nuestro sentido común. A veces lo que parece una gran fe en Dios es verdaderamente, hermano, es una actitud. Y no es fe. Entonces a veces adquirimos una actitud que es presuntuosa y temeraria a veces de probar a Dios. Y Dios dice que lo probemos. El Malaquías 3:10 dice: probadme. Entonces Dios te insta a probarlo, a ponerlo a prueba, porque Dios no miente. Y tampoco hijo de hombre para que se arrepienta de lo que Él nos prometió. Versículo 18 dice: luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre que había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Entonces, ahí donde nos narra, ¿cierto?, el autor de este libro, que es Lucas, él hizo uso del diminutivo, y cuando dijo que hubo no poco alboroto, lo cual quiere decir que se produjo un verdadero escándalo. En Hechos 15:2, cuando el judaísmo entró en la iglesia, aquí dice Lucas, dijo que tuvieron una discusión y contienda no pequeña. Esto quiere decir que se armó en realidad una gran pelea. Siempre, dice Lucas, que siempre fue muy bondadoso y se expresó con gran delicadeza. Cuando los soldados descubrieron lo que había ocurrido y se dieron cuenta que Simón Pedro se había ido, es posible que llamaran a la mitad de las tropas. Yo me imagino que al mandar a buscar a la mitad de las tropas es porque iban a cerrar todas las salidas para poder pillar a Pedro. Porque para Herodes era una derrota que se le escapara.
Entonces ellos, ¿qué querían? Buscarlo en todos lados. Así como mandó a matar a todos los niños, también mandó a buscar en todas las casas que podían haber. Quizás pusieron una guardia alrededor de la ciudad para tratar de impedir que se escapara. Más el versículo 19 dice: mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y quedó allí. Herodes, entonces, como podemos ver, era un hombre bastante malo, ¿ya? En el fondo, heredó todo lo que traía de sus antepasados, porque hemos visto que esta familia de Herodes, estudiando, es una familia que viene de los edomitas, ¿ya? Son descendientes de Saúl. Y vemos en los relatos bíblicos, en los tiempos pasados, que los edomitas y Jacob tenían parentela, pero en el fondo los edomitas le hacían la guerra a su parentela y apoyaban a otros pueblos para destruir a su parentela. Entonces aquí vemos que ellos son descendientes, los Herodes son descendientes de Saúl. Entonces vemos que era un hombre malo, no tenía ninguna consideración por la vida humana, al ordenar a ejecutar a todos los soldados que habían estado custodiados. A Pedro estaba dando a entender que él no creía que la huida de Pedro había sido un acto de Dios, porque consideró responsables a aquellos soldados que él dejó custodiando. Entonces, ¿qué terminó pasando? Que tuvieron que pagar con sus vidas a aquellos soldados que él puso. Pero él pensaba que con su fuerza de hombre iba a poder detener, ¿cierto?, el poder de Dios. Imposible. Luego se fue a Cesarea, que era un lugar muy popular para venerar en el Mediterráneo, para tomar, dice, unas vacaciones. Entonces también Pilato solía disfrutar de aquel lugar, igual que muchas de las autoridades romanas, que también residían allí. En realidad era un centro de operaciones de Roma. A los romanos, como a Pilato, no les gustaba la ciudad de Jerusalén. Iniciamos ahora el relato. Y aquí viene la muerte de Herodes. Entonces vemos que Dios consideró a Herodes responsable de acuerdo con el conocimiento que le había dado. Leemos entonces el libro de Hechos en el versículo 20 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón. Pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz porque su territorio era abastecido por el rey. Tiro y Sidón comerciaban con Herodes y cuando él estaba enfadado por algo, su actitud le hacía daño a la economía. Aquellas ciudades llegaron entonces para hacerle una proposición a Herodes, y en el versículo 21 dice: y un día señalado, Herodes vistió de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Entonces Herodes era un hombre muy ostentoso y lleno de orgullo, era también un buen orador, era la clase de político que habría sido elegido cualquiera fuera su partido. Tenía mucha llegada con las personas Herodes. Podemos considerar entonces a Herodes uno de aquellos hombres que fue como una miniatura del anticristo. Sabemos que todos los que se han levantado contra Cristo han mostrado su rebelión y han asesinado a muchas personas,
como Adolf Hitler, también una especie de anticristo, mató a muchos judíos. Entonces se considera que fue una especie de anticristo. Juan nos habló de esto, en primera de Juan 2:18, donde dijo: hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y en estos tiempos también se han levantado muchos anticristos. Muchas personas que se han proclamado ser Jesús, de hecho se llaman Jesús. Y congregaciones que han seguido a estos tales anticristos, que se han matado todos, creyendo y confiando en una persona. Entonces, la palabra de Dios nos enseña que tenemos que estar apercibidos, porque su palabra dice que en los últimos tiempos van a venir muchos engañadores. Entonces se levantarán muchos anticristos, dice. Aún si un ángel se te apareciera y te hablara de un evangelio diferente, dice que no le creas. 22 dice: y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios y no de hombre. 23. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró, comido de gusanos. O sea, claro, la ovación de la gente, ¿cierto? Lo infló, y él se la creyó tanto que se glorificó a él, pero no glorificó al Señor. Entonces, ¿qué Dios no va a poner a nadie por sobre él? Si él es el único Dios, él es celoso. Entonces, un ángel lo hirió y ahí mismo fue muerto, delante de las mismas personas, y fue comido ahí mismo por gusanos, imagínate. Entonces Dios no comparte su gloria con nadie, mi hermano. Dios no la comparte con nadie. Dice en la profecía de Isaías 42, no lo busquen, 8 dice, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria, ni mi alabanza a escultura. Él es el creador, él es el soberano, él está por sobre todas las cosas. Amén. Por eso Dios muestra su poder. En varios pasajes de la Biblia tú ves que Dios ha destruido naciones por la idolatría, por la maldad del hombre. Ha destruido. Entonces, tenemos que tener un temor al Señor, pero no ese temor con miedo, no porque el Señor ha hecho justicia, ¿cierto? Pero lo ha hecho con lo injusto. Pero nosotros que somos hijos de Dios, tenemos que temer a nuestro Padre, pero con un temor que sea de reverencia. Amén. Un temor de respeto, ¿cierto? No ese temor de un padre castigador que nos puede matar. Eso no va con nuestro Dios. Nosotros tenemos un papá que es bueno. Entonces Herodes rehusó dar la gloria a Dios por medio del milagro de la liberación de Pedro de la cárcel. Y ahora estaba dispuesto a dejar que el pueblo le deificara, pero Dios le juzgó. Dios entonces vemos que es celoso, no comparte su gloria. Entonces ahora uno creería que como resultado de toda esta persecución, la iglesia ya estaría casi destruida y que pronto desaparecería. Sin embargo, en el versículo 24 dice, pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. La persecución no le hizo ningún daño, hermano, a la iglesia. Ningún daño. Más bien, influyó tanto que la iglesia siguió creciendo y expandiéndose. El versículo 25 dice, y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Entonces vemos aquí que Juan Marcos
fue a Antioquía junto a Bernabé y a Saulo. Y recordemos que ellos, o sea, Bernabé y Saulo, habían ido a Jerusalén para llevar ayuda económica para la iglesia. Entonces vemos cómo termina la historia, viendo cómo un hombre se lleva la gloria, viendo que el Señor siempre está al control de todas las situaciones. Y eso es lo que te quiero animar en esta noche, a confiar en el Señor, a descansar en el Señor, para que el Señor pueda también trabajar, porque Él mora en nuestras vidas, ¿cierto? Él habita en nosotros, y lo que Él quiere, que nosotros confiemos netamente en Él, y pongamos netamente nuestra confianza en Él, para que Él pueda también trabajar en nuestras vidas, y así Él pueda también sacar lo malo de uno, para cambiar tu vida, y que tú puedas seguir avanzando y puedas seguir ayudando a otras personas. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros podamos alcanzar a más personas, así como se expandió, ¿cierto? Después de esta gran persecución que hubo, también el Señor quiere que sigamos hoy en día anunciando la palabra de Dios. Y eso te animo, hermano, en esta noche, a confiar, a buscar, a entregar de lo que tú por gracia has recibido, dar de gracias. También hay muchas personas que necesitan escuchar del Señor, necesitan una palabra de esperanza para sus vidas. Hay muchas personas que están pasando momentos muy difíciles, y dentro de la congregación también hay hermanos que están pasando momentos y situaciones muy complejas y muy difíciles. Y a veces nos cerramos, ¿cierto? Y no dejamos que el Señor pueda obrar. Tampoco confiamos quizás en los hermanos, y no ponemos también, ¿cierto?, en oración nuestras peticiones para que puedan ser respondidas por el Señor, así como el Señor fue y respondió a las oraciones, ¿cierto?, de aquellos hermanos cuando oraban por Pedro, que estaba, ¿cierto?, encarcelado. Dios también quiere que nosotros también pongamos nuestras peticiones delante de Él y confiemos como hermanos que somos, de poder entregarle nuestras cargas, ¿cierto?, al Señor, para que Él pueda responder a nuestras oraciones. Quizás el Señor también tiene sus tiempos, ¿cierto? A veces nosotros queremos que sean contestadas nuestras peticiones al instante, pero Dios también quiere ver cómo está tu corazón, quiere ver cómo tú estás avanzando, para Él también abrir esa puerta de bendición y traer respuesta a tu vida, a lo que tú estás esperando, hermano. Confía en el Señor. El Señor, hermano, es fiel. Dios está por sobre todas las cosas. Dios, no importa por la situación que estés pasando, hermano, Dios está contigo. Él no te va a dejar. Él está a tu lado. Aférrate al Señor. Aférrate a su mano. No olvides que Él mora en ti y Él quiere cada día que tú puedas cambiar. Él quiere cada día quiere perfeccionarte. ¿Para qué? Para que tú reflejes a otro el amor de Él, ¿cierto? Y puedan ver en ti cambio. Eso es lo que Dios quiere, que nosotros podamos transmitir ese cambio. Porque tenemos que ser transformados desde el interior hacia el exterior. Entonces, para ser transformados desde el interior hacia el exterior, tenemos que tomar la palabra de Dios, atesorarla en nuestro corazón, vivirla y expresarla. Como repasamos el Evangelio, Pedro pensaba que era solo para los judíos, cuando el Señor tenía en su maravilloso y magnífico plan, nos tenía a nosotros aquí. Y gracias a todos estos hombres, ciertos, de fe, que creyeron en el Señor, tuvieron la valentía, tuvieron el coraje de seguir anunciando el Evangelio, de seguir predicando independiente de la circunstancia. Eran perseguidos, eran encarcelados, eran matados.
Pero aún así siguieron adelante, siguieron adelante, siguieron adelante. Y el Señor, ¿qué hacía? Los seguía bendiciendo, seguía cubriendo, hermanos, seguía dándole el valor y la fuerza a los hermanos para seguir llevando el Evangelio en adelante. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Imitadores. Imitadores de aquellos hombres que dieron su vida por el Evangelio, porque le creyeron al Señor. Y yo te invito, hermano, a creerle a Dios. A créele a Dios. Pone tu confianza, hermano. Y cuando tú le creas a Dios, vas a empezar a experimentar cosas que no has vivido nunca. Cosas que Dios va a traer a tu vida, cosas impresionantes, hermano. Cosas que y quizás nunca lo pensaste. Pero Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. Y Dios te va a poner en lugares donde vas a ser esa luz para aquella persona que necesita. Pero para eso tienes que tener un corazón dispuesto a servir al Señor. Tienes que tener un corazón dispuesto a ir donde Dios quiera que tú vayas. Tienes que decirle al Señor, heme aquí. Porque vemos que Pedro fue porfiado, pero a las finales, en su porfía, terminó haciendo la voluntad de Dios igual. Y a veces nosotros también nos ponemos un poquito porfiados, ¿cierto? Pero ahí es donde tú tienes que pedirle al Señor que te dé la fuerza, que te dé la sabiduría para poder enfrentar el día cada día. Porque todos los días traen su propio afán. Todos los días son diferentes. Tú no te preocupes del mañana. El día a día le pertenece al Señor. Y en lo que tú hagas en tu día, invita al Señor a que te acompañe, para que Él tome el control de tu vida. Y Él va a ir encaminando tu día a día. Porque si confiamos en nosotros, nos vamos a ahogar en un vaso de agua, hermano. Pero si confiamos en el Señor, todas las cosas van a ser posibles. Vamos a orar, mi hermano. Amado Dios, Padre, en esta noche, Señor, oramos y damos gracias, Señor, por esta enseñanza, Dios, que vemos tantas verdades, Señor, que a veces, Dios, tú has respondido, Señor, a oraciones y a veces no la tomamos en cuenta, Dios. Y a veces nos hemos enfocado tanto a pedir, Señor, y cuando nos has dado respuesta, a veces lo pasamos por alto, Señor, y no reconocemos que viene de tu mano. Señor, cambia nuestros pensamientos, Señor, cambia nuestra vida, Dios. Ayúdanos, Padre Celestial, a buscarte, Señor, más y más, Señor. Danos, Señor, esa hambre, Señor, de buscar tu palabra, de aprender, Señor, y vivirla, Dios. Señor, a través de tu palabra vemos, Señor, que tú todo lo haces posible. Para ti no hay nada imposible, Señor. Lo que es, Señor, imposible para un hombre, Señor, para ti no es nada imposible, Señor. Tú cortaste las cadenas, Señor, tú sacaste a un hombre de la cárcel, Padre Celestial, y lo pusiste en libertad, Dios mío. Y así, Señor, oro, Señor, por cada uno de mis hermanos, Señor, que a veces pueden estar atados, Señor, quizás a cosas de la vida, Padre Celestial, y impide, Señor, que avancen, Señor, en lo espiritual, Dios mío. Oro, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para cortar esas cadenas, Dios, y que mis hermanos puedan, Señor, seguir adelante, Señor, sin cargas, Señor. Porque tu palabra nos dice que tenemos que poner nuestras cargas en ti, Dios. Y esas promesas, Señor, las ponemos, Señor, adelante de tus pies, Señor, y las reclamamos, Padre, para nuestras vidas. Si en esta noche hay algún hermano que sienta que tiene que hacer quizás alguna mejora en su vida a través de esta historia que estuvimos viendo, te animo a levantar tu mano para orar por ti, para que Dios sea trayendo esa fortaleza, esas ganas de
de cambiar tu vida, hermano. Si hay alguna cosa que te está atando para seguir avanzando en la fe, te animo a levantar tu mano para orar por ti. Amén, hermano, Dios te bendiga. Amén, hermana, Dios te bendiga. Amén, hermano, Dios te bendiga. Si hay alguien más que necesita que Dios pueda trabajar en su vida, le animo a confiar en el Señor. Te animo a levantar tu mano y permite que el Señor haga cambios. Amén, hermana, Dios le bendiga. Y permite que Dios haga cambio en su vida. Amén, Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermana. Recuerda que en un corazón humilde el Señor trabaja. ¿Alguien más necesita oración? Oramos. Amado Dios, en esta noche, Padre, pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, Dios, que solo tú conoces su interior, Dios. Solo tú conoces sus luchas. Solo tú conoces, Señor, sus pensamientos, Señor, su vida, su situación, Dios. Oro, Padre Celestial, para que en tu soberana voluntad, Padre Celestial, puedan ser oídas, Señor, todas estas peticiones, Señor. Como dice tu palabra, que un pueblo, Señor, un cuerpo en Cristo unido, Dios, Señor, tú escuchas ese clamor de tu pueblo, Señor. Ruego, Dios mío, que puedas, Señor, obrar en la vida de mis hermanos que han confiado en ti, Señor, que han levantado su mano, Dios, públicamente, Señor, reconociéndote primeramente a ti por sobre todas las cosas. Y oro, Señor, para que tú puedas, Señor, trabajar y obrar, Dios mío, en su interior, Padre Celestial. Para que tú puedas, Señor, hacerle cambiar, Señor, su manera de pensar, Señor, darle las fuerzas para que puedan ellos también, Señor, discernir, Señor, las cosas y puedan hacer cambios en sus vidas, Señor. Trabaja desde su interior, Padre Celestial, y fortalécele sus vidas, Padre Santo. Que perseveren en tu senda, Señor. Y guíanos a todos por tu buen camino siempre, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, en esta noche oramos y agradecemos, Señor, por tu palabra. Amén y amén.